Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy estamos en un municipio nuevo muy cerca de Alicante. Bienvenidos al Campello. Ahora mismo estamos justo en la entrada al Campello, donde hay edificios de reciente construcción, por cierto, muy bonitos, y estamos bastante cerca del ayuntamiento. Aquí también hay edificios que se van a construir en breve, como podéis ver, la obra continúa. Y justo aquí hay varios parques para niños, por ejemplo está el parquecito infantil y el parque de educación vial. Como podéis ver, hay mucha señalización aquí para enseñar a los niños pues cómo comportarse, dónde se puede cruzar, dónde no, para que aprendan a ir con bici de forma correcta. Y también un parquecito así con muchos baches y curvas para ir con un skate, con un patinete o con lo que sea. Ahí detrás también hay otro parquecito para los niños para jugar. El Campello ofrece muchísimas posibilidades, así que vamos a explorarlo y terminaremos el vídeo en la famosa playa del Campello. Campello se está expandiendo muchísimo ahora mismo. Por ejemplo, todos esos parquecitos son bastante nuevos y además habéis podido ver de que hay muchísima construcción aquí en la zona, sobre todo en las afueras. Se están construyendo muchísimos edificios de apartamentos nuevecitos, preciosos y bastante amplios, de hecho. Al parecer, y se están expandiendo, por lo tanto la población en esa zona también está creciendo. En general, Campello es un municipio costero, está bastante cerquita de San Juan y a unos 13 kilómetros más o menos de Alicante. Aquí el turismo es una de las actividades, digamos, más importantes de la economía de todo este municipio, junto con la construcción y algunas otras ligadas al turismo. Mirad, por ejemplo, lo que os he comentado, parque infantil de educación vial, una cosa muy chula, enseña a los niños cómo ir con la bici, cómo funciona todo, dónde hay que parar, dónde se puede cruzar y no, así que es una idea estupenda y cada vez aparecen más y más municipios nuevos. Lo que también quiero decir es que aquí originalmente toda esa zona fue un pueblo de pescadores y agricultores. Con el tiempo, cuando el turismo pegó un acelerón, hubo una subida bastante grande de turistas en esa zona, pues ha cambiado un poco de rumbo y de la economía. Ha crecido muchísimo, cada vez hay más y más habitantes aquí que eligen el Campello para su vida día a día aquí en la región. Aquí a la derecha lo que tenemos es un polideportivo, por cierto, donde tanto los adultos como los niños podrán venir a practicar sus deportes favoritos. Este es el más grande, luego hay otro polideportivo más pequeño que creo que tiene solo un par de zonas como pistas para jugar y ya está. Este es como el más emblemático, el más grande de aquí, de la zona. Ofrecen muchísimas actividades, por cierto. Así que si a vuestros niños o a vosotros os interesa el deporte y os encanta, es la parte de vuestra vida, pues podréis traerlos aquí o venir vosotros a las diversas actividades. Aparte quiero decir que aquí hay muchísimas otras cosas que ofrecer para las familias, tanto con o sin niños. He estado mirando un poquito qué es lo que ofrece este pueblo y me he quedado bastante sorprendida, porque lo cierto es que aunque he estado aquí unas cuantas veces, no lo conocía del todo como yo pensaba. Me encantan que las casas están bastante separaditas. Aquí en cada zona hay parques infantiles, zonas verdes para descansar, para jugar a la pelota con los niños, para ir con la bici, hacer deporte, salir a correr. Realmente ofrece muchísimas cosas. Aquí, por ejemplo, vemos algunas más casas, apartamentos, y estos son un pelín más antiguos de los que hemos visto a la entrada. Y ya que estamos, os voy a contar cuánto valen aquí los pisos. Dependiendo de si es de nueva construcción o no, obviamente el precio va a variar, pero yo he encontrado en las páginas web unos 80 pisos en alquiler ahora mismo y varían desde 550 euros para arriba. Eso es hoy, a día de hoy, que os lo estoy enseñando. De dos dormitorios he encontrado desde 550 euros. De un dormitorio, pero totalmente renovado, el piso con muebles bonitos, todo muy bonito, nuevecito, desde 590.
Mirad, por ejemplo, aquí estamos pasando ahora mismo justo delante del ayuntamiento. Tienen ahí la pancarta del 8 de marzo. En muchísimos sitios, por cierto, va a haber como, no manifestaciones, sino como agrupación de mujeres que van andando por las calles con pancartas, todo muy pacífico, muy tranquilito, pero lo están haciendo aquí en muchísimos municipios. Volviendo a los apartamentos. De un dormitorio hemos dicho que eran 590, pero es porque es renovado totalmente. Y 3 dormitorios he encontrado uno desde 600 euros, pero es porque es muy antiguo. Como podéis ver, los muebles son antiguos. Si es algo más nuevecito, obviamente pues el precio va a subir bastante. Los precios, por cierto, me recuerdan un poco el pueblo de San Juan. Por ahí más o menos eran casi idénticos los precios para los pisos. La diferencia es que ahí había muchísimas más casas y aquí hay menos, sobre todo son apartamentos. Tenemos aquí enfrente, por ejemplo, otras plazas, hay diferentes partes de ayuntamiento, la que se encarga de aguas, la que se encarga de empadronamiento, por ejemplo. Hay muchísimo aquí. Y os quiero empezar contando que aquí hay no 1, ni 2, ni 3, sino 4 colegios públicos. Hay 2 privados, uno de ellos es un liceo francés, y un colegio concertado, que estos son los que están adscritos siempre a la iglesia. Esto, por ejemplo, es una junta especial del Campello de Moros y Cristianos, que son los que hacen todas las fiestas tradicionales en el pueblo. Aquí tenemos, mirad, por ejemplo, el Campello, área de infraestructura, que es básicamente lo que os he comentado. Hay muchísimas partes de ayuntamiento que están separadas y están repartidas por todo el municipio entero. Volviendo a la educación, 4 colegios públicos, 2 privados, 1 concertado. Hay además 2 institutos de educación secundaria, centro de salud. Acabamos de pasar también una farmacia. Aquí a la derecha vemos bancos, hay muchísimos, al igual que cajeros de todo tipo, lo iréis viendo en la medida que vayamos avanzando por el municipio. También hay, aparte de centros de salud, hay consultorios, tanto normales por seguridad social como privados con tarjeta de seguro privada que estéis pagando vosotros mes a mes. Pero en general el hospital que se usa aquí en la zona es el de San Juan, el Hospital General de San Juan. También farmacias veremos en cada esquina. Mirad, aquí ya hay otro banco que es el Santander, también muy buen banco, a mí me gusta personalmente. Enfrente justo está el Sabadell, así que bancos aquí no faltan, creedme. Hay también muchísimos sitios para comprar bollería, como el de enfrente, panaderías, tiendecitas pequeñas para coger algo para picar, supermercados. Muchísimas cosas ofrece este pueblo y me ha sorprendido, de hecho, para bien. Aparte de todo lo que ya os he comentado, aquí de la protección y seguridad lo que tenemos es obviamente policía local, como en cada municipio debe de haber, guardia civil y también hay protección civil. Mirad, ahí enfrente tenemos a SUMA, que es la agencia tributaria, una parte de agencia tributaria aquí en España. Aparte hay obviamente, como no, un juzgado de paz, que es donde habrá que acudir pues si necesitáis algo de registro, si necesitáis algún tipo de papeleo jurídico, lo que sea, pues ahí todos los trámites se podrán hacer. Aquí hay indicaciones como en cada zona, por ejemplo la Casa de Cultura está a la izquierda, la información turística recto, o la parte de tranvía que también veremos hoy, a ver si podemos ver algún tranvía pasando delante nuestra, que sería muy bueno también para que tengáis una idea cómo son. Aquí vemos la primera frutería, verdurería de aquí del pueblo, es todo muy bonito, colorido, una panadería, cafetería también. Cuando estamos grabando esto son las 10 de la mañana, 10 y algo, 10 y media de la mañana, por lo tanto obviamente todavía no hay tantísima gente por las calles, pero es mejor así porque nos permite disfrutar de las vistas y ver mejor todo lo que queremos ver. También quiero decir que aquí hay una Casa de Cultura, obviamente, que sería girando a la izquierda, lo que no hemos hecho porque si no nos daría tiempo de visitar todo lo que queremos ver hoy. Hay una biblioteca, un centro social, que es el que os permite pues, tener ciertas actividades si necesitáis ayuda,
por ejemplo, por violencia de género o cualquier tipo de ayuda que necesiten del gobierno, no llegan a pagar las cuentas, lo que sea, se puede pedir ahí una consulta y os podrán ayudar. También en centro social, por ejemplo, pueden ayudar con obtención del NIE o permiso de residencia para los extranjeros y inscribirse, se puede inscribir a diversos cursos que ofrece la zona. Para extranjeros, por ejemplo, que no hablen español, también hay cursos de idiomas gratuitos. Aquí, por ejemplo, a la derecha tenemos algo más de negocios. Hay vinos, cosas gourmet. Aquí tenemos también una tienda como droguería, perfumería, cosas de casa, como un supermercado así, pero orientado a cosmética y a cosas del hogar. Enfrente tenemos más panaderías y muy cerquita de aquí, al final de esta calle, vamos a tener lo que es la parada oficial y principal de tranvía aquí en la zona. También, como podéis ver, hay óptica con diferentes tipos de productos, pero esta es una de un poquito más caras, digamos. La tienda de ordenadores que venden cositas de segunda mano, tanto placas, piezas como ordenadores de segunda mano como tal para usuarios. Aquí está el centro de estética y una peluquería, algo más de barecitos, cafeterías, sitios para tocar algo, tiendecitas y justo aquí, justo al lado de este parquecito, de esta plaza pequeña donde se puede sentar uno y descansar cuando hace muchísimo calor y tiene que andar mucho de pie. Justo aquí se sitúa nuestra parada de tranvía. Es la parada principal aquí en el Campello y ahí al final hay una caseta que es la información turística. Ahora está cerrada, pero pronto ya la van a abrir, ya que se está notando el incremento de turismo en la zona, como suele ser cada marzo. Aquí también hay varios tramos. Este, por ejemplo, es tramo 5 y os ponen un mapita de todo lo que podéis descubrir aquí en el Campello, todas las plazas, todas las zonas que os recomiendan visitar y cómo llegar hasta ahí desde este punto de partida. Y ahora sí veremos lo que es la estación del Campello oficial. Este es el edificio de la estación. Dentro podéis comprar los billetes del tranvía. Obviamente hay una cafetería cerquita, que es esta de ahí enfrente, donde podéis cogeros un bocadillito, un té, un café, lo que sea, mientras que estáis esperando, si tenéis que esperar mucho. O si no, podéis sentaros dentro si hace mal tiempo. Hay unos banquitos ahí. Hay acceso tanto para minusválidos con rampa o con escaleras y estos son los aparatitos que emiten los billetes. Es bastante intuitivo, súper sencillo y le dais al billete sencillo, bono de 10 o como lo queráis hacer. Ponéis el punto final donde vais a salir del tranvía y os indica automáticamente las zonas que son y cuánto tenéis que pagar. Podéis pagar con tarjeta, en efectivo, con monedas, como queráis, en eso no hay ningún problema. Además, se puede cambiar de idioma también, por lo tanto, si lo veis en idioma extranjero, tenéis que pulsar un botoncito a la izquierda arriba hasta que cambie a vuestro idioma preferido. Y ahora creo que está llegando un tren, justo por ahí, mirad, está llegando uno. Este es el que está yendo hasta Benidorm. Creo que hay dos paradas aquí, línea 1 y línea 3, si no me equivoco. Os lo pondré en la descripción del vídeo junto con el enlace de tranvías de zona de Alicante para que podáis ver los horarios y todo lo demás. Pero creo que es estupendo tener un tranvía aquí en la zona, el que conecta todo el Alicante, o sea, va desde Alicante centro, atraviesa todo hasta el Campello y va más allá hasta Benidorm, hasta Villajoyosa, hasta Albir, Altea, Calpe y finaliza en Denia. Denia será la última parada. Lo que sí es que en Benidorm tendréis que cambiar, en la plataforma simplemente tenéis que cruzar al lado opuesto y seguir con el otro tranvía. Pero la conexión es increíble, la única pena es que tarda bastante. Para llegar desde aquí hasta Alicante, por ejemplo, pues tardaréis unos buenos igual media hora, 40 minutos, dependiendo del punto donde tengáis que llegar. Pero es bastante cómodo si no tenéis el coche y no tenéis otras alternativas. Ahora mismo justo se está cerrando el paso porque está llegando otro tren. Este es el que era desde Denia, dirección Alicante. Este es un poco más grandecito, de 3 vagones.
y obviamente dentro se puede ver que hay muchísima gente porque muchos utilizan este servicio. Al pasar la plaza vemos más zonas verdes con más árboles preciosos y otros parquecitos infantiles. Esto es lo que a mí me encanta. En cada zona donde hay casas familiares, donde puede haber familias con niños, hay, aunque sea un parquecito para que niños puedan jugar, corretear. Hay muchas zonas de césped, muchos árboles verdes, mucha naturaleza, lo que para mí es un gran plus a la hora de elegir la zona para vivir. Ahí enfrente tenemos fisioterapia, sitio para recargar móviles, para comprarlos, ferreterías, tiendas chinas y más cosas. Desde la parada de tranvía, que es donde por cierto también hay una parada de taxis, y también aquí por las principales calles de Campello, obviamente no lo he comentado, pero creo que es algo lógico, es por donde pasan los autobuses. Mirad, por ejemplo, este es uno de ellos, el 21. De hecho, hay autobús, os digo más, que conecta Campello con San Juan y con Alicante. Así que muchas personas también prefieren este tipo de transporte público. Justo donde ha parado el autobús está el centro social de aquí del Campello. Aquí hay, por ejemplo, trabajadores sociales, asistencia jurídica, psicólogos, hay muchísimas cosas que tienen que ofrecer. Por lo tanto, si alguien cree que necesita ese tipo de ayuda, puede entrar en su página web y directamente ver lo que ofrecen. Muy importante punto aquí en el Campello que utilizan muchísimas personas aquí en la zona. Nos hemos movido un poco más cerca de la playa porque si no este vídeo sería bastante largo. Y hemos bajado básicamente por esta avenida de aquí. Aquí vemos algo más de supermercados, por ejemplo Lidl. Aquí en la zona también hay muchísimos más de tipo Mercadona. Y también hay supermercados locales más chiquititos de la zona. Aquí ya se nota más el solecito y se nota que esta es la zona un poco más turística porque hay tiendas de ropa de playa, hay muchísimos más cajeros, algún hotel que otro está situado por aquí, también apartoteles, las tiendas de souvenirs o de cositas así básicas baratas para comprar para las vacaciones también están por aquí. Vamos a ir hasta la playa y veremos cómo es y qué es lo que nos ofrece. Por cierto, toda esa zona de la costa aquí desde Benidorm hasta aquí y más allá de Alicante, todo esto es la zona de arena, no hay piedras, por lo tanto es bastante cómodo, el agua aquí está calentita, incluso antes que en otras zonas, por lo tanto es ideal para venir con los niños o en familia si lo que os gusta más es la playa. Empezamos a ver ya algunos restaurantes, pizzerías, bares por aquí. De hecho, toda la primera línea de esta zona está repleta. Cuando digo repleta es que no hay ni un solo metro sin utilizar en los edificios en la primera línea, donde no haya un barecito, una cafetería, un chiringuito, un restaurante, una tienda orientada hacia turismo, pues cualquier cosa de estas. Está todo ocupado. La playa en sí es bastante buena, a mí personalmente me gusta porque es ancha, bastante ancho como para poder permitir algo de movimiento para que niños puedan jugar a pelota o cualquier otro juego de playa. Y esta es la playa de Mucha Vista. Hay otras más, es la más conocida, digámoslo así, pero también hay otras más chiquititas y hay varias calas en la zona donde también podéis acudir por si no queréis estar con tanta gente en la playa. Aquí hay sitio para hacer ejercicio al aire libre justo al lado de las palmeras. Y este es básicamente el paseo por toda la playa del Campello. Mirad las casas, sobre todo las casas altas aquí en la primera línea. Qué vistas tan maravillosas tienen del mar Mediterráneo. Y aquí, como en cada zona que es muy turística de nuestra provincia, de nuestra comunidad, muchos pisos de los que están aquí en la primerísima línea de playa se deciden alquilar por temporada, por estancia más corta, porque tienen vistas estupendas y es lo que más atrae a los turistas, poder venir aquí a la zona y los días que estén aquí en España pasarlos y despertarse con esas preciosas vistas al mar Mediterráneo, con todos los restaurantes cerca a escasos metros de su apartamento. Por lo tanto, lo malo es que
muchos deciden optar por estancia corta y no alquilar para larga temporada. Aún así, hay bastantes casas, bastantes pisos aquí que se pueden encontrar con vistas muy buenas, pisos soleados, pero como hemos visto, los precios son los que son y equivalen a los precios que hemos visto en San Juan, en el municipio de San Juan e incluso en algunos barrios no tan económicos de Alicante. En general, toda esa zona es muy segura para vivir, como muchísimos otros tantos pueblos en nuestra provincia y la comunidad y en otras partes de España. Es muy seguro, es muy tranquilo. Hay muchísimas familias aquí con niños que no se ven ahora porque están en el colegio, pero créanme, hay muchísimas familias aquí con niños que eligen este sitio por la tranquilidad que está brindando. En invierno es bastante más tranquilo. En verano, obviamente, aquí podéis estar un pelín saturados por la cantidad de turismo, pero eso pasa en cualquier otra ciudad costera. Por lo tanto, si queréis vivir en la playa, en una ciudad de la costa con salida al mar, aquí en la provincia o en la comunidad, debéis estar preparados que en verano se va a maxificar, pero son solo algunos meses y después otra vez se podrá disfrutar de la tranquilidad, como veis aquí en el vídeo, de estos preciosos pueblos que tienen muchísimo que ofrecer para todos aquellos que decidan vivir aquí de forma permanente. Mirad qué vistas tan bonitas. Este sitio simplemente inspira tranquilidad, comodidad y seguridad para todos aquellos que lo quieran elegir. Y hasta aquí nuestro tour virtual de hoy. Espero que os haya resultado interesante y que os haya gustado y que habéis podido conocer un poquito más este precioso municipio del Campello. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.